especial a nuestros amables televidentes, le estamos dando la bienvenida a un capítulo más de Memorias de mi Pueblo. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que les estoy contando la historia del santuario a través de este programa. Espero que los programas y los capítulos que vamos haciendo por la historia del santuario nos pueda traer un buen recuerdo y tener una buena colección para entender nuestra historia. Hoy les doy la bienvenida a este espacio que vamos a seguir profundizando en la historia del santuario. Bienvenidos. Sobre el santuario se han escrito muchas cosas. Para ir profundizando la historia del santuario, tengo en mis manos este folletico que la Sociedad de Mejoras Públicas publicó en los 100 años del municipio, 150 años del municipio. Para empezar, voy a arrancar con un poema del padre Jaime Serna que nos habla de todo lo que es el santuario y dice: cantos y recuerdos del santuario. Campos de mi santuario, campos llenos de encanto, laderas en que medran los pinos y el maizal, semejan tus confines un fino y regio manto, verdeante y estupendo, hermoso sin igual. Jardines de mi tierra, montón de bellas flores, rincones perfumados con la rosa y el clavel, semejan tus critas un gozo de primeras, rodeado de bellezas y dulzura de la miel. Montes de mi santuario, montes llenos de encanto, recuentos do se lleva sencilla vida de amor, los pájaros cantores aumentan tus encantos, los pinos montaraces te llenan de primor. Arroyos cantarinos descienden de la cumbre, serpean por las vegas cual cinta de cristal, retratan cariñosos la Córdoba techumbre y besan la enllanada do brinca el recental. Coronan tus colinas hogares bendecidos, colmados de virtudes de una raza proverbial, que diera a nuestra patria honores merecidos de campo de bizarros, terribles contra el mal. El suelo de mi tierra en sangre fue bañado, la tarde aquella altiva de Córdoba inmortal, Parinclo guerrero de glorias coronado, que aquí regó su sangre en hora tan fatal. Guerreros valerosos, su sangre aquí vertieron, luchando cual leones en recio y bravo alud, teñieron de escarlata el suelo do nacieron, pero lograron gloria, honores y virtud. La frente altiva siempre de Córdoba en la lucha, la grieta aleve ostenta del pérfido traidor, pero le grita gloria al alma que le escuche y la ocasión nos brinda para rendirle honor. Santuario de virtudes, mi pueblo así se muestra, pero también ostenta el ofre del valor, abierto con derroche en la infeliz palestra donde vertió su sangre el bravo luchador. Las hijas de mi pueblo engendran para el ara innúmeros levitas, esposas del Señor, valientes campeones de raza tan preclara que aumentan a mi tierra los timbres de su honor. Pasaron esos días de guerras y quebrantos, donde tembló mi raza, su acero de titán, pero se escucha siempre el eco de esos nativos, traído por los vientos, oídos con afán. Sultana del Oriente, mi tierra siempre ha sido, do la mujer trajina, sendero angelical, el niño de inmortales, mi tierra lo ha tenido, de donde salen cóndores de vuelo tan triunfal. Del padre Jaime Serna, este poema que nos recuerda todo el panorama
del santuario, los honores, hace un recuento de la historia que nos sirva de reflexión y de recordar lo que ellos han escrito. Después de escuchar este poema vamos a mirar los apartes, los inicios que nos trae esta breve historia del santuario en este libro que se publicó en el año de 1988 para el centenario del municipio de El Santuario. Está dividido por capítulos y está hecho con preguntas y respuestas. Entonces vamos en el día de hoy en este programa a tomar algunas preguntas y vamos a responder como el inicio del santuario. El primer capítulo titula Orígenes del santuario y la primera pregunta nos dice: ¿cómo comienza la historia del santuario? La primera pregunta, ¿cómo comienza la historia del santuario? Y responde la comisión que elaboró este documento. Dice: a principios del siglo XVIII, año de 1714, se le adjudicaron a don Mansueto Giraldo, a cambio de tierras en el Peñol, otras tierras en Cocorná y el santuario. Este es el documento más antiguo conocido hasta hoy que hace mención de estos terrenos. Sabe que los terrenos del santuario en 1714 fue entregado a el señor Mansueto Giraldo. ¿Cómo dice el documento? La segunda pregunta, ¿cómo dice el documento? Dice así: en el sitio Potrerillo se le asignó media legua desde los encuentros de las quebradas El Santuario con la Marinilla. Esta arriba hasta topar con el Potrerillo, que es la que corre arrimada a la sierra y por ella a sus nacimientos. De allí, cortando derecho al alto del Chapadero y por él abajo lindando con tierras que se remontaron al señor alcalde Domingo Jiménez Fajardo. 14 de febrero de 1714. Juan Antonio Salvatierra se dio posesión a don Mansueto Giraldo en los sitios de Potrerillo el 6 de octubre de 1714. Este es de un archivo nacional, Tierras de Antioquia, el tomo 4, en la página 606 y siguientes. Está este documento antiguo de adjudicación de las tierras del santuario al señor Mansueto Giraldo, y que él tomó posesión en esta fecha el 6 de octubre de 1714. La tercera pregunta nos dice: ¿por qué se dio a este pueblo, hoy ciudad, el nombre de El Santuario? Tradicionalmente se ha dicho siempre que debido a un santuario indígena que existía en el alto, hoy llamado también el Alto del Santuario, frente a la plaza principal, pero el padre Javier Piedrahíta, que estudió en los archivos nacionales, dice: el hecho generalmente enuncian todos los historiadores y escritores del santuario, primero el maestro Ignacio Giraldo, quien por primera vez escribió a fondo sobre este municipio y parroquia, después el padre Damián Ramírez y otros, de que se trata de un lugar santo por haber existido allí un tesoro indígena. Creo que se trata más de tradiciones orales o suposiciones, puesto que nunca se ha dicho qué tesoro se encontró. No hay razones propiamente históricas, puesto que en el documento más antiguo encontrado hasta hoy se habla de la quebrada Santuario, que es la que después se ha llamado la quebrada Bodegas.
Ese es el procedimiento del nombre, que ha sido más de tradición oral, y que había la quebrada que nosotros llamamos la quebrada de Bodegas, se llamaba el santuario. La cuarta pregunta que tiene este documento dice: ¿hay algún otro documento primitivo que hable de los orígenes del santuario? Y la respuesta es que sí, el que consta de adjudicación de tierras a don Nicolás Ignacio de Rivera en el año de 1745. La quinta pregunta: ¿quién fue el fundador del santuario? Ya sobre esta pregunta hemos hablado profundamente en programas anteriores, y en los últimos años hemos dado a conocer el nombre de Juan Antonio Gómez de Castro, su familia y su hermano Antonio José. Entonces, y la sexta pregunta dice: ¿de dónde llegó el fundador del santuario? Aquí nos dice: llegó de Marinilla con sus hijos, yernos y un hermano. Y aquí ya hemos hablado de que él se casó en 1728 y recibió estas tierras como herencia de matrimonio de su suegro, quien las había recibido cuando era alcalde de Marinilla. Él las recibió y las concedió a sus hijos. Entonces, sobre esa pregunta ya está como bien profundizado el tema. Luego, la séptima pregunta dice: ¿cuándo resolvió construir la primera capilla en el santuario? ¿Cuándo se construyó? Cuando su colonia alcanzó un número considerable de habitantes, pidió al superintendente Salvador de Villa permiso para edificarla. Y la edificó. Ahí ya hemos hablado también de donde edificó la primera capilla. Entonces ya sobre este tema está bastante profundizado. Lo más importante aquí es que Juan Antonio Gómez de Castro pidió permiso, nos dice aquí, al superintendente Salvador de Villa, permiso para edificarla, al recibir eso. ¿En qué fecha fue inaugurada la primera capilla? Ya también la conocemos. Fue inaugurada y bendecida por el cura de Marinilla, que era Fabián Sebastián Jiménez Fajardo, cuñado de Juan Antonio Gómez de Castro, el 13 de diciembre de 1765. O sea que este año 2015 va a cumplir 250 años de haberse celebrado aquí la primera Eucaristía y haberse construido la primera capilla. Fue celebrada e inaugurada ante una gran multitud de labriegos, con una santa misa muy solemne y predicación. Ya tuvo pila bautismal. ¿Por qué la fecha del 11 de mayo de 1765? Hubo algunos que la consideraron importante. O sea, el 11 de mayo de 1765, esta fecha para algunos historiadores la consideraron demasiado importantes, porque en esa fecha concedió el permiso de construir la capilla el superintendente Salvador de Villa y Castañeda, reconociendo la importancia del conglomerado humano que vivía en la llamada hasta entonces vereda o paraje El Santuario. Por eso este año vamos a ver si le profundizamos en esta fecha del santuario. ¿En honor de quién fue erigida la primera capilla? Fue erigida, o mejor edificada, la capilla en honor de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se convirtió en patrona de esta parroquia. ¿Cuál fue el primer obispo que visitó el templo viceparroquial del santuario? El primer obispo, Ángel Velarde. El nombre para nosotros es un poco nuevo, Ángel Velarde. La visitó el 22 de enero de
1793, cuando ya había sido trasladada al lugar que ocupa hoy el templo parroquial. Era obispo de Popayán, nacido en España. ¿Quién bendijo el primer templo viceparroquial? El cura de Marinilla, en ese entonces Jorge Ramón de Posada, el 7 de octubre de 1792, en el lugar que hoy se encuentra. ¿Por qué se llama viceparroquial? Se llama viceparroquia a un lugar porque ese era el nombre que se daba a una sección de la parroquia principal donde todavía no había sacerdote permanente, ni se llevaban libros parroquiales, ni tenía cementerio. Únicamente venían a el santuario sacerdotes de Marinilla los días domingo y festivos. ¿Por qué se le llamaba partido del santuario? Porque en esa época se empleaba ese nombre a una sección del municipio principal que era atendido con especial cuidado por la cabecera, lo que se llama hoy corregimiento. O sea, entonces era un corregimiento del santuario que se fue llamando viceparroquia. Continuamos hablando y haciendo referencia haciendo referencia a esta breve historia del santuario, porque es un documento válido de la Sociedad de Mejoras Públicas. Dice precisamente, dice sesquicentenario de la parroquia y el municipio del Centro de Historia del Santuario, Comisión de Publicación. Perdón, no es de la Sociedad de Mejoras Públicas, sino del Centro de Historia del Santuario. Rectifico entonces la nota de este libro que se me pasó al inicio. Entonces, del Centro de Historia del Santuario de la Comisión de Publicación del año de 1988. Y vamos con el segundo capítulo. O sea, el primer capítulo era de los orígenes. El segundo capítulo nos habla, dice, el santuario, parroquia y municipio. Ya nos habla sobre específicamente de las dos entidades. Y está a partir de la pregunta 15 hasta la pregunta 27, nos habla de la parte del municipio. Y vamos a ver qué es lo que nos va diciendo las preguntas. La pregunta número 15. ¿Quién fue el principal abanderado para lograr que tanto la viceparroquia del santuario como el llamado civilmente partido del santuario fueron elevados a parroquia y municipio? Fue don José Ignacio Botero y Palacio, distinguido rionegrero, dueño de una finca en el santuario, abuelo de Monseñor José Ignacio Botero Aristizábal, párroco casi por 50 años de esta ciudad. O sea que el abanderado principal que nos refiere esta breve historia es el doctor José Ignacio Botero y Palacio, que fue médico, abogado y maestro a honoris causa, o sea, por su propio medio, para hacer el progreso y desarrollo de nuestro municipio. ¿Cuándo comenzaron los vecinos del santuario a pedir la organización y la erección de parroquia? En 1813 fue enviado memorial al gobernador Juan de Dios Aranzazu para que elevara a municipio el considerado únicamente partido, pero fue archivado porque se opusieron muchos marinillos. O sea, los mismos que vivían aquí, que eran de Marinilla, y se opusieron a esta erección de municipio y parroquia en ese entonces, en 1813.
donde se encuentran los retratos de José Ignacio Botero y el capitán Antonio Gómez de Castro y Betancourt. Se encuentra en la fuente de agua de la plaza principal, elaborada en la fábrica de cerámica del santuario e inaugurada en septiembre de 1913 en el Salón del Consejo Municipal. Allí en la fuente principal del santuario, ya el año pasado dedicamos un programa a hablar de la fuente principal y allí están los retratos y las fotos del fundador del santuario y de Ignacio Botero Palacio. ¿Qué significa santuario? La pregunta número 18. Significa lugar santo y también lugar donde los indígenas se enterraban con sus tesoros, según sus costumbres aborígenes. ¿En qué año se inició la vida religiosa en este lugar llamado el santuario? Antonio Gómez de Castro, fundador del santuario, solicitó licencia para construir la primera capilla ubicada en los alrededores del actual Instituto Técnico Industrial y allí se celebró la primera misa el 13 de diciembre de 1766. Este libro trae las dos fechas, 1765-1766, como la primera parroquia, allí en el lugar donde hoy se conoce como el Mundo Pequeñín, donde funcionó el liceo y la Industrial y varios otros colegios y el cooperativo. La pregunta número 20 nos dice, ¿cuánto tiempo sirvió esta capilla para el culto? La primera capilla sirvió hasta el año de 1792, cuando Ignacio Gómez, hijo del fundador Antonio, construyó otra más amplia en el mismo lugar que hoy ocupa el templo parroquial. O sea, desde 1765-66 hasta 1792. Funcionó allí como capilla. La pregunta número 21. ¿Hasta qué año sirvió esta capilla segunda de la localidad? Hasta el año de 1865, fecha en la cual se inauguró el mismo templo que hoy sirve para el culto y administración de los sacramentos de una forma más renovada. O sea que en 1865 se amplió y se mejoró el templo parroquial. La pregunta número 22. ¿Quién ha sido la patrona de esta ciudad desde su fundación? La Santísima Virgen María del Rosario de Chiquinquirá desde su fundación, o sea, la misma patrona de Colombia. ¿En qué año se erigió esta parroquia como tal? En el año de 1838, el 26 de noviembre, y su primer párroco fue el padre Nicolás Giraldo Zuluaga, quien fue asimismo primer presidente del Consejo Municipal. Están las dos fechas de fundación que ya está en discusión, de 26 de noviembre de 1838 y el 5 de octubre también de 1838 como parroquia y como municipio. Y están las dos fechas como igualitarias. Ha tenido hasta ahora la parroquia 22 párrocos y ante los párrocos en el santuario han trabajado por la parte espiritual, por la parte cultural y por el desarrollo. Porque aquí hay una pregunta, dice, los párrocos del santuario solo han trabajado en el campo espiritual. Dice, también se debe a ellos labor material como la fundación del colegio de varones, la normal, el hospital, el convento de concepcionistas, el asilo, el hogar juvenil campesino y muchísimas otras obras de progreso en esta ciudad. ¿A qué jurisdicción eclesiástica ha pertenecido? En primer lugar,
esta parroquia perteneció a la diócesis de Popayán, luego a la diócesis de Antioquia, después a la arquidiócesis de Medellín y actualmente pertenece a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Entonces esta es como la historia de nuestro municipio en esta, así con preguntas y respuestas, que es muy importante para que vayamos afianzando como la documentación. ¿Cuáles son las características especiales de esta comunidad parroquial? Dice, en primer lugar, su religiosidad, ya que es una de las más practicantes. Asimismo, el ser una de las que más sacerdotes y vocaciones religiosas ha dado a la Iglesia, y también la pureza de sus costumbres y de sus tradiciones. O sea que aquí ya van referenciando las características de la comunidad del santuario, donde se establecieron los hijos del fundador del santuario, don Antonio Gómez de Castro. En las cabeceras de bodegas, don Bernardo, casado con doña Gertrudis Giraldo, que fueron los papás del doctor Francisco Javier Gómez, tal vez el primer sacerdote santuariano. Doña Rufina Gómez, esposa de don Matías de Hoyos, quienes se establecieron un poco más abajo de don Bernardo. De este matrimonio nació don Nicolás de Hoyos, elegido por el Cabildo de Marinilla para diputado y de la Junta Suprema, convocada por el gobernador Francisco de Ayala. La pregunta número 29, ¿cuál fue la mamá del primer obispo de Medellín? La madre del primer obispo de Medellín, Monseñor Valerio Antonio Jiménez Hoyos, fue doña Luz Hoyos, hija de don Matías y Rufina Gómez, hija esta del fundador del santuario. Y aquí ya vamos avanzando en las preguntas que nos van trayendo esta breve historia, que creo que es demasiado importante. Vamos a hacer aquí un corte y continuamos más adelante desde otro punto de vista.